Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 28 de diciembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Los ataques que Hamás perpetró el pasado 7 de octubre en el sur de Israel y la subsiguiente guerra en Gaza han creado infinidad de problemas en los campus universitarios estadounidenses. Durante el mes de noviembre se convocaron manifestaciones de protesta contra Israel que devinieron abiertamente antijudías. En el curso de las mismas se llegó incluso a reclamar el genocidio de todos los judíos. Los estudiantes judíos se sintieron señalados y trataron de esconderse ante la ira de los manifestantes. Ante semejante pogromo, las autoridades académicas no hicieron nada. Dejaron hacer a los manifestantes y evitaron tomar medidas disciplinarias, algo que sin duda hubiese sucedido en el caso de que en esas manifestaciones se hubiera reclamado, por ejemplo, la eliminación de los afroamericanos o de los hispanos. Eso ocasionó que a principios de diciembre la Cámara de Representantes nombrase una comisión para estudiar el caso y solicitar la comparecencia de sus rectoras, de las rectoras de las tres universidades en las que estas manifestaciones habían demostrado mayor radicalismo. Acudieron a la Cámara las rectoras de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, la de Pensilvania, Elizabeth McGill, y la del Instituto de Tecnología de Massachusetts, más conocido como MIT, Sally Kornbluth. En el curso de la sesión, la representante republicana por Nueva York, Elise Stefanik, preguntó a las rectoras si pensaban tomar medidas frente a lo que había sucedido en sus respectivos campus y si estaban dispuestas a impedir que se volviese a pedir un genocidio dentro de la universidad. Las tres rectoras divagaron, evadieron la cuestión y se escudaron en la libertad de expresión esgrimiendo peregrinos argumentos legales. Argumentos que, por descontado, serían inaceptables con cualquier otra minoría étnica. La comparecencia en el Congreso no hizo más que empeorar las cosas. Tanto republicanos como demócratas mostraron su repulsa por la actitud de Gay, McGill y Kornbluth. El escándalo político estaba servido y también cierto movimiento dentro de estas instituciones, en las que están matriculados muchos estudiantes judíos y reciben además generosas donaciones por parte de exalumnos judíos. Se ha pedido ya la dimisión de las rectoras. Unos días más tarde de la comparecencia renunció al cargo Liz McGill, de la Universidad de Pensilvania, pero en Harvard, el órgano rector de la universidad, la llamada Harvard Corporation, dio a Claudine Gay un voto de confianza. Por ahora se mantiene en su puesto, aunque no han cesado las críticas y todos dan por descontado que está pendiente de un hilo. El debate, con todo, ha ido más allá. Los defensores de las rectoras hablan de una campaña de cancelación contra ellas auspiciada por intereses proisraelíes. Los críticos con las rectoras señalan, no sin razón, que muchos discursos exaltados han quedado completamente fuera, mientras que otros, no menos radicales, tienen vía libre y gozan de la protección de las autoridades académicas. Esa contradicción es tristemente frecuente en las universidades de nuestro tiempo, por lo que es oportuno plantearse cuáles son los límites de la libertad de expresión y de los llamados discursos del odio. Una vez establecidos, no se puede aplicar un doble rasero, porque de lo contrario tendríamos una universidad ideológica en la que las ideas y opiniones circulan en una sola dirección, mientras todas las demás son censuradas. La guerra de Gaza ha hecho que estalle otra guerra paralela en un lugar insospechado, en los campus universitarios estadounidenses. La prensa en Estados Unidos, en general, del mundo angloparlante, lleva este tema desde hace ya un par de semanas. Está siendo uno de los grandes temas informativos de la prensa navideña. Ya sabéis que suelen faltar temas y estas historias tienen algo de morbo, más tratándose de universidades tan caras, universidades de la Ivy League, como el caso de Harvard o el caso de Pensilvania. El MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, es una universidad muy antigua, es una universidad muy prestigiosa, pero no está dentro de la Ivy League, aunque a veces la incluye de manera informal. Bien, pues en algunas universidades de la Ivy League, como esta de Harvard o la de Pensilvania, también en el MIT se produjeron manifestaciones de estudiantes después de aquellos ataques que hubo en el día 7 de octubre, de los que hemos hablado mucho aquí en la Contracrónica, y sobre todo a raíz de la respuesta israelí. En estas manifestaciones, aparte de protestar por la guerra de Gaza y denunciar la forma en la que Israel la está librando,
Ojo, algo perfectamente legal, manifestarse en una universidad o en cualquier otro sitio, legal en un país libre, quiero decir, y Estados Unidos lo es contra la intervención de Israel o contra cualquier otra guerra que tenga lugar en cualquier parte del mundo, y también razonable. Bien, justo junto a esto se exhibieron pancartas que eran antijudías, las fotografías y los vídeos que se grabaron entonces los tenemos ahí, y se arengó a los estudiantes con soflamas en las que se pedían la eliminación del Estado de Israel e incluso el genocidio de los judíos. A este tipo de cosas en Europa estamos acostumbrados, tristemente acostumbrados. Tanto la extrema izquierda, o mejor dicho, especialmente la extrema izquierda, pero también la extrema derecha, son muy judeófobas en Europa y aprovechan cualquier problema que haya entre Israel y los palestinos, problemas que son recurrentes, por desgracia, para dar salida a su fobia personal. Pero en Estados Unidos este tipo de expansiones de odio no es tan común. Allí todo lo relacionado con el racismo es un asunto extremadamente sensible y además de eso hay una comunidad judía numerosa, bueno, numerosísima, hay más de 6 millones de personas, de judías, vamos. Es la segunda comunidad judía más numerosa del mundo, la tercera creo que es la que hay en el Reino Unido o en Francia. Bueno, es la segunda después del propio Estado de Israel. Hay casi tantos judíos en Estados Unidos como en Israel. Así que el asunto terminó en el Congreso, en la Cámara de Representantes exactamente. Se nombró un comité. El asunto terminó primero en la prensa. Hubo muchas denuncias, las redes sociales también, algunos pusieron el grito en el cielo, y no podía ser menos después de oír esas arengas, y el asunto terminó ya en Washington, en la Cámara de Representantes, donde se nombró este comité y se convocó a las rectoras de estas tres universidades, la de Harvard, el MIT y la Universidad de Pensilvania. La comparecencia, que fue televisada y como el asunto había cubierto tantas páginas en los periódicos, en televisión y sobre todo en las redes sociales, esta comparecencia fue seguida por mucha gente a través de internet y de la televisión. Los representantes les hicieron una serie de preguntas, les preguntaron, por ejemplo, hasta a las tres rectoras si estaban de acuerdo, estaban a favor o no estaban a favor, ellas a título personal y por extensión en tanto en cuanto a las rectoras de las presidentas, así es como llaman los rectores en Estados Unidos, de sus universidades, pues se podría hacer extensible también a las instituciones si estaban o no a favor de la existencia del Estado de Israel. En ese caso, las tres respondieron afirmativamente, dijeron que les parecía bien que existiese. Entonces, una representante republicana por el estado de Nueva York, llamada Elise Stefanik, les preguntó de forma directa, sin anestesia, si pensaban tomar medidas contra quienes en sus respectivos campus, semanas antes, habían pedido el genocidio de los judíos y habían soltado soflamas abiertamente antijudías. La respuesta de las tres fue la noticia. Podrían haber dicho que sí, que tenían idea o que las habían puesto en marcha ya esas medidas, pero no. Fue una respuesta vacilante y se escudaron en la libertad de expresión. La libertad de expresión, esto lo sabe cualquier estadounidense y por supuesto los que estamos fuera nos lo podemos imaginar, y es algo sagrado. Sagrado además desde hace más de 200 años. La primera enmienda, la primera de todas, la Constitución estadounidense es de 1789, pues bien, la primera enmienda se la pusieron en 1791 y es una enmienda dirigida precisamente a esto, precisamente a proteger la libertad de expresión y la libertad de culto. La protege de forma muy explícita, la tengo aquí delante, la primera enmienda, es muy breve. Dice textualmente: el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. En fin, 4 líneas, la grandeza de la Constitución estadounidense y de sus enmiendas, que son más que artículos, es su brevedad. No es una constitución liosa ni excesivamente interpretable. Aquí claramente deja clarísimo que el Congreso no puede limitar la libertad de expresión. Aparte de eso, se abre un debate que es la mar de interesante y que a lo largo de las 2 últimas semanas
Hace no mucho, la semana pasada, me traía un contraescucha esta misma historia, le comentaba que sí, que naturalmente lo estaba siguiendo. Pensé que la cosa ya se había acabado, que las 3 rectoras se olvidarían. Me enteré entonces que había tenido que dimitir la rectora de la Universidad McGill, la rectora de la Universidad de Pensilvania, y luego has seguido el tema con el problema que se ha abierto en Harvard. Pero dejando este asunto del día a un lado, el debate sobre la libertad de expresión en las universidades y en general, no solo en las universidades, pero en las universidades como punto focal, es interesantísimo. Ya digo, más tratándose aún de la universidad, donde cualquier cosa debería ser debatible. Hablamos de la universidad, no hablamos del interior de una empresa, donde la gente va a trabajar, a hacer su trabajo y a que la empresa gane dinero, ¿no? Y a todos les vaya bien, no hablar de política. Estamos hablando de la universidad. La función principal de una universidad, que a veces se nos olvida, no tenemos... empezamos a echarle funciones o cometidos a las universidades y se nos olvida de las 2 principales. Las son o deberían ser formar por un lado a los alumnos que se matriculan en ellas, las disciplinas variadas, pues desde la medicina hasta el derecho, pasando por la filosofía, la historia o la ingeniería, es decir, transferir conocimiento de los profesores, los catedráticos, los conferenciantes que van allí, a los alumnos que se han matriculado, que por lo general son gente muy joven que acaba de terminar la educación secundaria, eso por un lado, y por el otro, generar conocimiento nuevo mediante la investigación. Estos son las 2 grandes funciones de la universidad. De hecho, se podría quedar solo con esas 2 funciones, y con eso bastaría y sobraría. Para ambos cometidos, tanto para la transferencia de conocimiento, si queremos llamarla así, como para la generación de conocimiento nuevo, la libertad de expresión es clave, es fundamental. Una universidad no puede funcionar sin libertad de expresión, no puede funcionar bien. Tanto libertad de expresión por parte de los profesores, por supuesto, eso sería, entraríamos ya en los predios de la libertad de cátedra, como de los alumnos. Pero a pesar de ello, a lo largo de la última década, hemos asistido, tanto en los campus universitarios de los Estados Unidos como también en los de Europa y en los de Hispanoamérica, pero especialmente en los de Estados Unidos, a una ofensiva contra la libertad de expresión. Una ofensiva que podríamos llamar sin precedentes. Pero esta vez no ha venido de las autoridades, no de una dictadura, no es el caso de Estados Unidos, que nunca la ha tenido, pero los países europeos las hemos ido coleccionando y lo mismo ha sucedido con los países hispanoamericanos, y metiendo todo el paquete completo de lo que es Occidente, vamos. Es un dictador, una dictadura, pues una de las primeras cosas con las que acaba es con la libertad de expresión en las universidades, pero siempre que hay una democracia debe imperar la libertad de expresión en toda la sociedad y naturalmente dentro de la universidad. Pero en este caso no viene de ahí arriba, sino de una parte de la comunidad universitaria que por cuestiones ideológicas se ha arrogado la prerrogativa de silenciar a todos los que le llevan la contraria. La historia la conocemos bien a estas alturas, vamos a entrar ya en 2024 y esto viene de hace ya unos cuantos años. La conocemos también que en Estados Unidos le han puesto hasta un nombre. La han bautizado con un término propio, lo llaman en inglés cancel culture o cultura de la cancelación. Esta cultura, lo de cultura, por favor, entrecomillármelo porque de cultura tiene poco, se ha sustanciado en impedir que decenas, por no hablar de centenares de personas, hablen libremente. Tanto alumnos como profesores, conferenciantes, expertos de todo tipo. Se ha arrinconado, por supuesto, a profesores y a catedráticos por expresar opiniones que resultan ofensivas para una parte de esa comunidad universitaria, que ellos las sienten como ofensivas. Cualquier académico, en cualquier universidad, ya digo, especialmente en las estadounidenses, pero no solo en las estadounidenses, esto lo sabe, lo descuenta y cuida muy mucho lo que dice. ¿Y dónde lo dice? No vaya a ser que eso, debidamente sacado de contexto, engendre funestas consecuencias tanto personales como profesionales. Vamos, persecuciones que le hagan a título personal o directamente que se quede sin empleo. Todo se ha hecho con el consentimiento tácito o activo muchas veces de las autoridades universitarias, que en ocasiones incluso, y esto es lo verdaderamente preocupante, se han sumado con entusiasmo a los linchamientos. Habría, por lo tanto, que preguntarse quién o qué está detrás de esta ofensiva que os decía contra la libertad de expresión.
Pues bien, detrás están esencialmente y a grandes rasgos los programas de diversidad y protección de las minorías. Son los que han ocasionado esos programas interpretados de aquella manera los que han ocasionado esta ofensiva. El planteamiento de origen de estos programas no es necesariamente malo. En una sociedad diversa, extremadamente diversa, como es la estadounidense, debe imperar la convivencia. Y eso implica que se vigilen los discursos de odio, que podrían acarrear males mayores, pues como peleas o directamente asesinatos dentro de las universidades. Ahí encontraríamos un límite a la libertad de expresión. El otro sería el de la calumnia, lo he hablado muchas veces aquí en la Contracrónica, es decir, la imputación maliciosa de un delito a sabiendas de su falsedad. La calumnia no está de ninguna manera cubierta ni por la primera enmienda ni por la libertad de expresión, por el artículo 20 de la Constitución en el caso español, ¿no? En ningún ordenamiento legal, de hecho, ya que es sencillo definir los límites de la calumnia. Todos sabemos lo que es una calumnia porque en el diccionario cuesta definirla menos de una línea. La imputación de un delito a sabiendas de su falsedad. No sucede lo mismo con los discursos de odio. Ahí nos movemos en un terreno mucho más pantanoso. Casi cualquier cosa puede ser descrita como un discurso de odio, especialmente entre activistas políticos, que consideran odio y califican como odio todo lo que vaya contra su partido. Pero dejando a un lado los delirios del activismo, que siempre va a barrer para casa y verá la paja en el ojo ajeno, ignorando la viga en el propio, el hecho es que existen ese tipo de discursos. Llamémoslos discursos tóxicos que generan problemas. Esos discursos deben ponerse al margen de la ley, pero solo cuando se dirigen a individuos o a grupos concretos. La historia nos enseña que se empieza señalando al disidente, o al que con el que no se está de acuerdo, señalándole con el dedo, se continúa haciéndole la vida imposible, es decir, administrándole la muerte civil, mediante turbas y campañas de desprestigio, y se termina con su muerte física, con su eliminación o su liquidación física. Todo empieza con un simple discurso. Eso es tan válido para los conversos españoles del siglo XV, para los católicos ingleses y los hugonotes franceses del siglo XVI, para los reaccionarios de la bandera en el siglo XVIII o para los judíos europeos del siglo XX. Todo empezó con un simple discurso y terminó como bien sabemos que terminó. Este tipo de prédicas, que siempre presagian lo peor, hay que ponerles coto tan pronto como aparecen. Es normal, además, que aparezcan en lugares como la universidad, especialmente en las facultades de letras o de humanidades. Se puede debatir sobre el nazismo, y es de hecho una cosa muy recomendable, especialmente entre estudiantes de historia o especialistas, o interesados sin más, pero debe estar prohibido que sus teorías raciales se prediquen en el campus, porque sabemos a dónde conducen. Se puede debatir sobre el marxismo y la dictadura del proletariado, pero debe estar terminantemente prohibido que esa dictadura se ensaye en las aulas, silenciando a quienes se oponen a ella. Es en ese punto donde han fallado estos programas de diversidad. ¿Por qué? Porque están concebidos desde el identitarismo, con la idea de proteger a las minorías reales, reales o inventadas. Las mujeres, por ejemplo, no son ninguna minoría, ya que constituyen la mitad de la población mundial. En muchos países, de hecho, entre ellos el mío, hay más mujeres que hombres. Así que de minoría no tienen nada. Pero bueno, lo definen como una minoría, pues para proteger a estos, o con la idea de proteger a estas minorías de ataques y de discursos de odio, se ha implantado en muchos lugares un régimen de excepción, en el que una minoría, y esta sí es minoría, fuertemente ideologizada, decide de lo que se puede y de lo que no se puede hablar. El punto de partida es siempre la dialéctica del opresor y el oprimido. Esto es un resabio del marxismo tradicional, reformulado para superar la lucha de clases y sustituirla por algo así como la lucha de identidades. Hay identidades de naturaleza opresora: los hombres, los heterosexuales, los blancos, los países occidentales, los judíos, e identidades que padecen la opresión de las anteriores: las mujeres, los homosexuales, los negros, el tercer mundo, así dicho de manera genérica, los pueblos indígenas, un largo etcétera podríamos poner aquí. Sobre este esquema se levanta todo lo demás.
El problema con esto es que estas categorías son arbitrarias y a menudo se solapan, generando nuevos problemas. Una mujer, por ejemplo, puede ser heterosexual y vivir en un país occidental. En este caso es oprimida por un lado, pero opresora por otro. O un negro que al mismo tiempo es hombre y estadounidense. En ese caso tendríamos a un oprimido que en algunas cosas es opresor. No sé, vamos a ponernos en el caso de esta mujer heterosexual que vive en un país occidental. ¿Alguien así acaso oprime a tiempo parcial y el resto del día forma parte de los oprimidos? Es un planteamiento tan extraviado e irracional que carece de sentido siquiera profundizar más en él. Los programas de diversidad, que como os decía, parten de una idea buena y deberían facilitar la convivencia y evitar que se produzcan enfrentamientos, para lo único que han servido, especialmente en las universidades de Estados Unidos, es para que una minoría muy bien organizada decida asignar roles de opresores y de oprimidos. A los categorizados como opresores directamente se les niega la palabra. Porque, según los partidarios de este delirio de las identidades, concedérsela sería lo más parecido a perpetuar esa opresión. Con esto dicen defender las identidades oprimidas. Pero lo único que consiguen es implantar una dictadura, en la que solo unas ideas muy concretas pueden airearse libremente, en la que la primera enmienda desaparece. El resto de ideas quedan proscritas para siempre, al tiempo que se exige a los presuntos opresores que muestren arrepentimiento por un delito que no han cometido. A los hombres de nuestros días se nos exige reparación por la discriminación que sufrieron las mujeres en el pasado. A los blancos se les piden cuentas por los siglos de esclavitud. A los españoles por la conquista de América. A los ingleses por su política colonial en la India. Y a los heterosexuales por la persecución y la represión que padecieron los homosexuales en otros tiempos. Es algo que carece por completo de sentido. Si no heredamos las deudas de nuestros propios padres, en el caso de que las dejen al morir, ¿cómo vamos a ser responsables de todo lo que hicieron los hombres, los españoles o los heterosexuales del pasado? Pues bien, en esa encrucijada absurda es en la que hay que enmarcar el pogromo de los campus universitarios estadounidenses de estos 2 últimos meses, que fue a romper en la comisión de la Cámara de Representantes. Los estudiantes que salieron a manifestarse ruidosamente identificaban a los judíos, a todos los judíos, como identidad opresora, responsable de todas las calamidades que afligen a los palestinos, identificados como identidad oprimida. Poco importa que el asunto tenga muchas más capas que le añaden una complejidad tremenda, que Israel esté respondiendo a un ataque terrorista despiadado que se cobró la vida de casi 1.200 inocentes, o que jamás sea una banda terrorista que ni mucho menos representa a todo el pueblo palestino. La simplificación es necesaria para primero señalar y luego escalar, que es lo que terminó sucediendo en estas universidades. Empezaron diciendo que la ofensiva israelí estaba costando la vida a miles de civiles en Gaza. Eso es cierto. Y es perfectamente legítimo protestar por ello. Continuaron extendiendo la responsabilidad a todos los judíos del mundo. Eso ya es injusto y absurdo. Y terminaron reclamando el genocidio. Un proceso de escalado típico en estos casos. Algo así no está cubierto por la primera enmienda. Y entra de lleno en el discurso del odio. Una herramienta, por cierto, de la que estos grupos se valen sistemáticamente para acallar a quienes se les oponen. Manifestaciones como esas, que pidiesen la liquidación de todos los negros o de todos los homosexuales, tampoco cabrían dentro de lo que entendemos por libertad de expresión. Pero las autoridades académicas en este caso no hicieron nada para detenerlo. Habría que preguntarse por qué. Pues seguramente por temor a ser señalados. Los activistas de las identidades, los activistas identitarios, han creado un clima de miedo y desconfianza similar al de cualquier dictadura, en la que la autocensura es siempre mucho más efectiva que la censura directa ejercida por parte del gobierno. Cuando las 3 rectoras se sentaron frente a los comisionados,
eran plenamente conscientes de que tenían que pesar al gramo sus palabras, y no tanto por lo que pudieran decir los representantes en sí. No era un juicio, era una simple comisión de investigación, sino por las reacciones que se produjesen después en sus universidades. Eso era lo que les preocupaba a estas tres mujeres, y no el veredicto de la opinión pública, que por cierto fue muy negativo. Tras contemplar el modo remiso y vacilante con el que respondieron a la cuestión principal de si pensaban tomar medidas contra las actitudes matonescas de algunos estudiantes. A la rectora de la Universidad de Pensilvania eso le ha terminado costando el puesto, y la de Harvard cuelga de un hilo muy fino. Pero prefirieron esto antes que enfrentarse con la bestia que han estado alimentando con mimo durante demasiados años. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Luis, que al hilo de lo que comentaba aquí este lunes sobre la crisis del Mar Rojo, nos comenta lo siguiente. Lo sabe, por cierto, de primera mano porque él se dedica al comercio internacional. Buenos días, Fernando, a ti y al resto de oyentes. Con respecto a tu programa titulado Crisis en el Mar Rojo, quería adelantar una serie de noticias que van a afectar a nivel de precios, ¿no?, a la sociedad. Soy dueño de una empresa que se dedica al comercio internacional y que se ve afectada directamente por las amenazas que se ciernen sobre los buques que transportan nuestras mercancías. Solemos enviar cargamentos de plástico reciclado a países de Asia como India o Malasia para que los incorporen a la nueva cadena de valor comercial. Los transitarios, es decir, los que intermedian entre nosotros y las navieras, ya nos están avisando de recargos extraordinarios a causa de los cambios de rutas o de los incrementos de precios de las aseguradoras hacia los armadores. Estos recargos extraordinarios van a ser a mayores de unos 1.100 euros de media por contenedor. Tras el final de la crisis del COVID y la atenuación de la inflación, los precios de los transportes habían vuelto a una tónica más natural, incluso con precios más bajos de lo normal que no se veían desde 2017. Por ejemplo, un contenedor que se carga cerca del puerto de Valencia hacia Malasia, que costaba unos 650 euros hace 2 semanas, ahora estará en unos 1.750 euros. Esto repercute en un incremento por toneladas de más de 50 euros que debe asumir el cliente, el proveedor o el trader en cuestión. Nosotros ya estamos avisando a los clientes de que no podemos cumplir con nuestros contratos y de que la mercancía tendría este sobrecoste. El cliente tampoco quiere asumir estos costes y nos pide que hablemos con el proveedor. Nosotros como traders tampoco vamos a asumir estos sobrecostes que anularían cualquier beneficio operativo, ¿no?, de la compañía. Por otro lado, los buques que deben cargar en China y otros países asiáticos están parados debido a la misma situación. Por tanto, se podría deducir que si no hay cargas de contenedores, estos tendrían que bajar el precio, pudiendo equilibrar algo los precios. Pero debido a que no van a llegar contenedores de China a Europa para que sean de nuevo cargados, poco a poco se producirá una escasez, por lo que este incremento de 1.100 euros por contenedor podría mantenerse más allá del mes de enero, ¿no? Con respecto a los mercados, nosotros seguimos viendo que siguen a la baja desde julio de 2022, aunque creemos que este conflicto en el Mar Rojo va a generar una escasez de producto en el mercado en un plazo de 2 a 3 meses. Las existencias presentes pueden empezar a agotarse, el petróleo podría incrementar su precio y entonces se produciría un efecto látigo de la inflación, con precios al alza debido a la escasez de producto, si bien el flujo de dinero en la actualidad es menor que en la época del COVID. En nuestra empresa, que envía unos 40 contenedores mensuales a Asia, a razón de unas 22 toneladas de media por contenedor, este incremento de 1.100 euros va a suponer en el corto plazo alrededor de 44.000 euros más que tendría que soportar el cliente, que a su vez lo va a repercutir en el mercado, cuando una vez transforme la materia prima en producto. Este efecto bola de nieve se aplicará en el consumidor final, que en unos 2 meses verá cómo poco a poco el stock va disminuyendo y los distribuidores comienzan a subir los precios
ante la previsión de roturas de stock. En conclusión, el análisis final podría ser que después de 1 año y medio a la baja en el comercio mundial, tremendamente exigente en lo comercial en busca de precios, mercados y nuevos clientes, se avecina una primavera en 2024 de incremento de precios debido a la posible escasez de productos, debido al incremento de transporte y de posibles roturas de stocks coyunturales. Espero que pueda ser de utilidad este análisis y muchas gracias por tu tiempo. Un saludo. Todos esos sobrecostes de los que nos hablas, Luis, terminan inevitablemente en el consumidor, claro. Esto se va repercutiendo en la cadena, ¿no? Pero la situación no es tan grave como hace un par de años cuando hubo aquel problema de la falta de contenedores que se juntó con la falta de microprocesadores, acuérdate. Esta vez se trata de un problema en una ruta, la del Mar Rojo, una ruta importante sin duda, pero bien localizada. Y además con muchos intereses en juego. Basta con vigilar la zona de acceso al Mar Rojo en el sur, el estrecho del Mandeb, del que os hablaba el otro día, y eliminar las bases desde las que los hutíes lanzan sus misiles y sus drones. Lo primero, la vigilancia marítima es más sencillo, ya que la posibilidad de abordajes en alta mar se reduce mucho si hay presencia militar en la zona. Con lo de las bases es más complicado, porque hay que detectarlas primero y luego eliminarlas. No estamos hablando de bases aéreas de grandes dimensiones y con largas pistas de aterrizaje, no, en absoluto. Son de poco menos que puestos donde colocan los lanzadores de misiles y los centros de control de los drones, que los van moviendo continuamente. A esos puestos les suministran las coordenadas de los barcos una serie de buques espías en el mar. Esos buques tienen que localizarse y neutralizarse. Si Estados Unidos y sus aliados se lo toman en serio, se puede acabar con un problema que, por cierto, no solo afecta a Europa, también lo hace a países de la zona, como Egipto, que depende muchísimo del canal de Suez, y también a los países de Extremo Oriente. El comercio tiene dos partes, el que compra y el que vende. Si se ve interrumpido, tanto el comprador como el vendedor lo sienten. En esto los chinos no se van a poner del lado de Irán. China atraviesa un momento económico delicado y quiere aumentar las exportaciones. Si los barcos con productos chinos se encarecen porque tienen que viajar por una ruta más larga, eso les afecta directamente. Así que no le veo yo mucho recorrido a esto de los hutíes. Están perjudicando a demasiada gente demasiado poderosa. Bien, seguimos con Fernando, que pregunta por el valor de fuentes tradicionales en la prensa como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Hola, buenos días, Fernando. Mira, quería preguntarte una cosa. Como periodista que eres, ¿qué valor das o cómo consideras a determinadas fuentes como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o los relatores de la ONU, Médicos Sin Fronteras, etcétera, para hacerte una idea de lo que ocurre en un escenario, en un territorio, en un momento de conflicto, como puede ser, por ejemplo, el de Gaza en estos momentos? Me gustaría saber si tienes a bien pues de tu opinión. Venga, hasta luego. Bueno, yo cuando tengo una estadística, un informe delante, lo primero que miro es quién lo ha elaborado, obviamente, la fuente, como es normal. Valoro que sea independiente y que tenga un registro creíble. Eso es importante. En el caso de Amnistía Internacional o de Human Rights Watch, sus informes son completos, muy generosos, explican bien la metodología con la que han elaborado el informe, la estadística, y al tratarse de organizaciones de alcance mundial, son muchos los ojos que tienen encima. Eso es una garantía. Evidentemente se pueden equivocar y de hecho lo hacen de vez en cuando. Amnistía Internacional tiene más de 60 años de historia y ha tenido algunos escándalos muy sonados. Lo mismo sucede con Human Rights Watch, que es algo más joven, creo que fue fundada a finales de los 70. En ambos casos se trata de organizaciones independientes con presupuestos altos y personal sobre el terreno. Eso sí, las dos, te lo digo ya, tienen cierto sesgo anti-israelí que cuando tienes un informe suyo pues lo descuentas en el acto. No te van a dar la verdad absoluta, nunca. Pero la información que ofrecen es útil y te permite contar con datos con los que hacerte una idea y abordar un análisis de la situación. Pero vamos, la verdad revelada no la tienen porque es que no existe la verdad revelada en este tipo de cuestiones. Cualquier historia puede mirarse desde distintos puntos de vista y eso mismo es lo que yo al menos trato siempre de hacer. Bien, seguimos con Santiago, que aprovechando que estamos en plenas celebraciones navideñas, nos recuerda un personaje navideño muy popular en Italia. Muchas felicidades por tu programa, hace un par de años que lo sigo. Acabo de oír el programa que has hecho sobre la historia de la Navidad, estupendo como todos los tuyos.
quería ampliar un poquito. Hace unos años pasé una temporada en Italia y allí en lugar de los Reyes Magos, quien viene a dar regalos es la bruja Befana, la estrega Befana. De hecho, el símbolo de la Navidad en Italia es una bruja con su sombrero picudo, su cara de bruja, su escoba. Y la historia es, según cuentan, que los Reyes Magos pararon a preguntar dónde estaba el niño a Befana, que era una señora del lugar, y les echó, les dijo, no lo sé, tal. Y luego se arrepintió y lo que se cuenta es que la bruja se dedica ahora a buscar al niño para darle regalos y le da regalos a los niños. Y esa es la historia allí. No sé, me parece una historia curiosa. Hasta luego. En Italia tienen un Papá Noel que al que llaman Babbo Natale, que llega el 24 por la noche, que es el Papá Noel nuestro, el Santa Claus, vamos. Y luego está la Befana, que llega el 5 de enero. Esta es la genuinamente italiana. La Befana es el equivalente a nuestros Reyes Magos, y en Italia tiene muchísima tradición. La Befana es cualquier niño italiano la conoce, claro, bueno, y está deseando que llegue, y todos los italianos pues lo celebran, ¿no? Es una ancianita que va con una escoba, que va repartiendo regalos por las casas para los niños, que dejan sus calcetines a la vista para que la Befana ponga en ellos caramelos, ¿no? Si los niños han sido traviesos, pues también les puede dejar carbón. Su origen, el de la Befana, es vagamente cristiano, ya que, a diferencia de los magos de Oriente, que sí aparecen en el Evangelio, no se habla de la Befana en parte alguna. La leyenda dice, como bien has comentado, que de camino a Belén los Reyes Magos se perdieron y llamaron a una casa. Les abrió esta mujer y les dijo que no sabía dónde se había producido ese nacimiento, y ellos continuaron. Los reyes, eso sí, le invitaron a acompañarles, pero ella rehusó el ofrecimiento. Bueno, poco después se arrepintió y fue dejando regalos por todas las casas en las que había niños, para ver si acertaba, ¿no? Esa es la razón por la que va de casa en casa la noche del 5 de enero. Su nombre, de hecho, Befana no es un nombre italiano, su nombre viene de la corrupción léxica del término epifanía. De epifanía, manifestación, vamos, en griego, que los católicos celebran el 6 de enero, momento en el que los magos de Oriente llegan a Belén. Bueno, pues con esta última nota de voz navideña y celebrativa siempre, porque hablar de los Reyes Magos, de la Befana, siempre está bien, de Papá Noel, vamos a ir despidiéndonos, vamos con Pizarro, que nos habla de algo no tan festivo, y es Hamás. Los términos de la derrota de Hamás no se conocen aún, aunque sin Gaza tan solo serán dueños de su odio, que tendrán que vender a intereses ajenos quién sabe por cuánto tiempo. Perder una guerra siendo un criminal solo implica opciones pésimas para éste, y décadas de desprecio, cuando no guerra, contra los tibios, la pone en una situación insostenible. Hamás, sin su arma estrella, los escudos humanos, es un alacrán sin patas. A Hamás, como a todo derrotado, la salida se la van a dar hecha. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, que estamos a jueves 28 de diciembre, Día de los Inocentes, por cierto, en España. Mañana será 29, pero no habrá contracrónica, habrá contrahistoria. Una contrahistoria, por cierto, garínida, porque garínida y en Vegas de Matute, no os digo más, pero no os doy el tema ni el título, porque es una sorpresa y os lo adelanto ya, una sorpresa muy grata. Hasta mañana.